Bueno, yo quisiera compartir un poquito, si bien la investigación que yo realicé duró más o menos 8 años, es más amplia. En ella me metí a diferentes espacios, ¿no? Tanto espacios activistas que promueven la salida del closet de jóvenes, como también espacios que son católicos, conservadores, religiosos como Courage Latino, como Renacer, que son instituciones que intentan curar la homosexualidad, ¿no? Entre comillas. Entonces, bueno, es un poquito todo el trabajo que realicé y bueno, estuve observando la experiencia, todo el recorrido emocional que hacían las mamás y los papás una vez que eran notificados de la no heterosexualidad de los hijos. Hablo de no heterosexualidad no con la intención de borrar las identidades sexuales, sino con la intención de dar cuenta de que es mucho más allá, que las identidades a veces fijan y que no alcanzan, a veces se reduce a su mínima expresión y a veces no dan cuenta de toda la complejidad entre las prácticas y las experiencias de todo el repertorio de vivir, ¿no? Los deseos, los placeres, etc. Entonces, por eso me refiero a no heterosexualidad. Quisiera poner un poquito en contexto por qué es tan problemático para las mamás y los papás esta experiencia, ¿no? de tener un hijo integrante de la familia que se reconoce como no heterosexual. Es un trabajo, un recorrido muy amplio, muy complejo, es diverso, no es lineal, al contrario, o sea, son emociones, es un atravesamiento de emociones muy diversos, muy potentes, que hace que justamente sea un encuentro problemático, ¿no? Entre los hijos y los padres. Entonces, un poquito voy a platicar el contexto de esta situación para después ya hacer una lectura muy breve que ya tiene que ver más con lo teórico, con lo filosófico de esta experiencia, ¿no? Hablando de hospitalidad, porque justamente pues retomo a Derrida para recuperar esta relación. Dice: estimada señora, entiendo por su carta que su hijo es homosexual. Estoy impresionado sobre todo por el hecho de que usted no menciona este término en su información sobre él. ¿Puedo preguntarle por qué lo evita? La homosexualidad ciertamente no es una ventaja, pero no es nada de qué avergonzarse. No es un vicio, no es una degradación, no puede ser clasificada como una enfermedad. La consideramos una variación de la función sexual producida por cierto freno en el desarrollo sexual. Muchos individuos altamente respetables de tiempos antiguos y modernos han sido homosexuales, incluyendo muchos de los hombres más grandes, Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci. Es una tremenda injusticia el perseguir a la homosexualidad como un crimen y una crueldad también. Si no me cree, lea los libros de Javier Ellis. Al preguntarme si puedo ayudarle, usted se refiere, supongo, a que si puedo suprimir la homosexualidad y hacer que la heterosexualidad normal tome su lugar. La respuesta es, de modo general, que no podemos prometer lograrlo. En cierto número de casos logramos desarrollar los gérmenes malogrados de las tendencias homosexuales que están presentes en cada homosexual. En la mayoría de casos ya no es posible. Es cuestión de las cualidades y la edad del individuo. El resultado del tratamiento no puede predecirse. ¿Qué análisis puedo hacer por su hijo? Es una línea diferente. Si él es infeliz, neurótico, agobiado por conflictos, inhibido por su vida social, el análisis puede traerle armonía, paz mental, eficiencia total, ya sea que siga siendo homosexual o cambie. Si usted decide que él debe hacer su análisis conmigo, no espero que así lo decida, él debe venir a Viena. No tengo intenciones de dejar este lugar. Sin embargo, no omita hacerme llegar su respuesta. Sinceramente suyo, con mis mejores deseos. Esto lo escribió Freud en 1935. Ahora les voy a leer una carta que escribió una mamá. Yo estuve trabajando 5 años en el colectivo de Cuenta Conmigo, y ahí yo coordinaba los grupos de padres, madres y amigos de personas no heterosexuales. Una de las dinámicas era pedirles en la segunda sesión, yo quiero que imaginen cómo llegaban
las mamás y los papás. Llegaban en un desborde de angustia, de culpa, de vergüenza. Había padres que llegaban con lentes oscuros, con gorras, con chamarras. O sea, era muy evidente cómo querían pues, ocultarse, ¿no? No querían ser justamente identificados. Las mamás llegaban pues en un mar de lágrimas, ¿no? Entonces, en la segunda sesión se les solicitaba que escribieran una carta a su hijo, la cual nunca entregarían, la realizaban y después otro papá, otra mamá les hacía una respuesta. Entonces, lo que les voy a leer es la carta de una mamá. Dice: quiero decirte lo mucho que me ha dañado tu confesión, el terror y la abominación que se han apoderado de mí, la inmensa tristeza de ver que todos los sueños y las ilusiones que tenía fincadas en ti se han venido abajo, y todo el desprecio que siento al enterarme de la verdad que hay en tu vida y que yo nunca me imaginé. Siento miedo, tristeza, angustia, repudio, asco, algo que no sé cómo digerir, vergüenza, tanto temor al que dirán, y sobre todo que me siento defraudada y que no quiero saber de ti en toda mi vida. Quisiera que nunca hubieras nacido, o quizá que te mueras para no sufrir esta tragedia. Siento tanta impotencia que quisiera mejor matarme antes de enfrentar esta vergüenza en mi vida, la de tener un hijo homosexual y tener que convivir todo el tiempo contigo. Toda la vida la viviré así porque no hay otra solución. Pero a pesar de la vergüenza que siento, te amo, hijo. Entonces, bueno, yo quería presentarles esta carta porque podemos ver todo el cúmulo de emociones encontradas, cómo empieza hablando de la abominación y termina con esta frase: a pesar de todo te amo, hijo. Bueno, pues con este tipo de historias nos íbamos enfrentando en este colectivo, y vean cuántos años hay de diferencia entre lo que Freud escribió y lo que experimenta esta mamá. Esta carta es del 2006. Si tienen el pendiente, les puedo decir que esta mamá tuvo un proceso. Ella al final hizo una comida pública, invitó a la familia, abuelos, tíos, etcétera, para presentar al yerno, ¿no? Ella pasó por todo el proceso, participó en marchas, o sea, no se quedó anclada en esta experiencia, ¿no? Quiero decir. Bueno, sí, me equivoqué. Esto me sirve como de entrada para hablarles de esto, ¿no? De cómo resulta problemática la heteronormatividad, ¿no? Una de las preguntas que yo me hacía es, después de que hice esta intervención y que ya me dediqué a investigarlo a profundidad, es cómo dar cuenta de los efectos de la heteronormatividad en México a partir de familias con un integrante insolente a dicha conformación, ¿no? Y lo que veía es que hay ruido por todas partes. Habla todo tipo de instituciones, habla la ciencia, hablan los sexólogos, hablan los activistas, hablan los religiosos, hablan los políticos, ¿no? Entonces hay un discurso provenido de todas partes que genera mucho ruido, y que a la hora en que propiamente la familia tiene que empezar a asimilar la experiencia, resulta todavía pues más difícil de digerirlo por todo esto, ¿no? Entonces mi pregunta era, bueno, por fuera hay un montón de discursos y contradiscursos, hay una politización de la sexualidad y de la vida que hace que esta resulte pues, muy problemática, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se interpreta? Mi pregunta central era, ¿cómo se interpreta lo raro, lo torcido, la extrañeza en un otro ya conocido? Cómo desde una lógica del dolor y del sentido de pérdida del hijo normal, se pueden instar procesos subjetivos que transformen políticamente la vida de madres y padres. Otra pregunta era, ¿hay espacios para la resistencia? Foucault habló mucho del biopoder, de las biopolíticas, pero también se pudo hacer una reflexión acerca de las micropolíticas, ¿no? Estar en los intersticios entre el poder, ¿no? Eso es lo que a mí me interesaba, ¿no? No ver a estos sujetos como determinados, aplastados por estas condiciones estructurales, ¿no?
históricas, políticas, sociales, culturales, sino ver la capacidad activa de estos sujetos que podían hacer y moverse en medio de estas mallas del poder, ¿no? Bueno, quisiera como hacer brevemente una referencia de Stuart Hall, un teórico cultural y sociólogo que hizo una revisión exhaustiva de la importancia de la diferencia, ¿no?, en el orden social y cultural. Y él refiere 4 teorías muy importantes que me parece que es importante recuperarlas, ¿no?, para la reflexión que estamos haciendo ahora. Él dice que ¿por qué es importante? Desde la lingüística tiene un lugar la diferencia, ¿no? Y dice que la diferencia importa porque es esencial para el significado. El significado es relacional, es decir, establecemos una relación con las diferencias que hacen que entonces signifiquemos el uno, ¿no? Hay otra teoría que también viene de la lingüística, que, bueno, en este caso es de otro teórico, pero para las teorías del lenguaje se construye el significado a través del diálogo con el otro, ¿no? Esto significa que la diferencia tiene un lugar en la producción del significado y que esto tiene sentido únicamente en la posibilidad de dialogar, ¿no?, con nosotros. Hay una tercera teoría y esta viene desde la antropología y lo que dice básicamente esta aproximación es que la cultura depende de dar significado asignándoles un espacio, asignando clasificaciones, dándoles un orden, ¿no? Y también es interesante porque la antropología lo que nos dice es que todo aquello, ahorita se nos voy a presentar, pero todo aquello que está fuera del lugar es problemático, ¿no? La última teoría tiene que ver con el psicoanálisis y es su papel en la vida psíquica. El otro, la diferencia, la alteridad, la radicalidad, es fundamental la constitución del sí mismo, ¿no?, la constitución como sujetos. Entonces, bueno, vemos que realmente las diferencias tienen una trascendencia teórica y social, y sin embargo, al mismo tiempo resultan sumamente complicadas, ¿no?, porque perturban las diferencias. Entonces, les decía, la antropología además nos dice, lo que turba el orden cultural y lo desestabiliza es la materia fuera del lugar. Todo lo que está en la periferia nos resulta problemático. Lo que es socialmente periférico también, eso es algo muy interesante, es a menudo simbólicamente centrado, ¿no? O sea, no pensamos en por qué nos hicimos heterosexuales, por qué me volví heterosexual, pensamos siempre por la diferencia, ¿no? ¿Por qué se volvió homosexual? ¿Por qué se volvió lesbiana? ¿Nació? ¿No? Esta es una pregunta que todo el tiempo se le hacían papás y mamás. ¿Nace o se hace? ¿No? Y a la fecha siguen habiendo artículos científicos que están en ese debate, ¿no?, que bueno, a mí me parece que pues no, es una pregunta mal planteada. Marcar la diferencia entonces nos conduce simbólicamente a cerrar rangos, a apoyar la cultura y estigmatizar y expulsar cualquier cosa que se defina como impuro o anormal, ¿no? Ok, ya lo vimos un poquito teóricamente. Ahora les quiero presentar dos escenas. Como parte de mi investigación yo estuve acudiendo a las marchas y en el 2011 recuperé de la plataforma de Yahoo la crónica de lo que sucedió en la marcha. Entonces, en la página aparecieron 5 fotografías y por cada fotografía había una serie de comentarios. No voy a extenderme, solamente voy a poner el ejemplo de 2, ¿no? Un comentario: bola de aberrantes, hijos del averno. Con su cerebro chiquito no acaban de entender que son y seguirán siendo fenómenos de la naturaleza. Aparte, solos, cual grano de sal en el mar. Pobres. Por otro lado, era un buen momento para aventarles una bomba y de una buena vez casi exterminarlos. Aberrantes, haz patria y grosería. Chíngate a un pinche joto, empezando por Marcela Ebrard. Otro comentario: nadie en México y en el mundo aceptará las aberraciones inmundas de estos pseudo-humanos, malditos, anormales, aberrantes. Ahí te encargo a sus padres, viendo cómo ya destruyeron sus hijos, su vida y su... Creo que voy a guacarear.
qué asco con estas aberraciones, están del H. Perdón, yo nunca uso estas palabras. Bueno, entonces, sí. Bueno, a mí lo que me interesa es, ok, ya vimos todo lo que está instituido en el discurso social, la opinión pública, esto es un ejemplo de lo que piensa la opinión pública, ¿no? Pero a mí me interesa ver, bueno, cómo se interpela, cómo te cuestionas esta heteronormatividad que te constriñe a veces, ¿no? Entonces, me interesa reconstruir los modos en que la vida actúa contra el poder, ¿no? Esas posibilidades, aunque sean microscópicas, pero que son posibles, y captar la vida como su heterogeneidad y variación. Rápido, un concepto. Con el concepto de heteronormatividad se señala la existencia de instituciones, estructuras sociales, modelos de comprensión y orientación práctica que hacen aparecer la heterosexualidad no solo como coherente, es decir, organizada como sexualidad, sino como privilegiada. Tiene una dimensión histórica relacionada con su carácter de proyecto hegemónico, esto es, se define en términos de luchas entre conjuntos sociales en torno a las relaciones de producción, por un lado, pero también simultáneamente en términos ideológicos, culturales. Definición de lo real, lo natural, lo bueno, lo bello, elaborado por instituciones e intelectuales orgánicos fijadas en aparatos legislativos y represivos y dotada de eficacia social por las instituciones, es decir, dispositivos del saber experto, responde a los intereses de los sectores sociales que en y por esas luchas se constituyen en dominantes, ¿no? Eso es la heteronormatividad. Pues lo cual pone a estas personas en un problema tremendo, ¿no? Bueno. ¿Y qué acontece dentro del hogar familiar, ¿no? ¿Qué es lo que se dice, qué se intenta callar? ¿Cómo viven esta experiencia, ¿no? Las madres y los padres? Primero tendría que decir que producto de esta investigación, cada vez a edades más tempranas están saliendo del closet los jóvenes, ¿no? Tuve el caso de un niño de 11 años, uno de 13, otro chico que salió del closet en el Facebook y por ese medio su abuelita se enteró, toda la familia supo, ¿no? En fin, otras situaciones. El conflicto es uno de... ¿por qué es problemático para la familia? Bueno, pues porque no se trata de cualquiera que está afuera, ¿no? Decía una mamá, yo estaba en el medio de la actuación, la mayoría de mis amigos de los actores eran gays, no tenía problema, los apoyé, también tuve amigas lesbianas, pero cuando se trató de mi hijo, ahí la cosa cambia, ¿no? Porque no es uno de ellos, es uno de nosotros. Otra cosa es que, bueno, el secreto se va administrando paulatinamente, se va como dejando huellas, hay un proceso antes de la declaración que en la mayoría de los casos ya había una sospecha, pero es tan fuerte para asimilar que no se quiere reconocer, ¿no? Y sin embargo, pasaron años, dejaban descuidos, los hijos dejaban un libro de mamá, papá, soy gay, ¿no? Ahí en la mesa, notas, cartas, recaditos, llamadas telefónicas, correos, etcétera. Había un sinfín de mensajes como para ir preparando el entorno familiar para que no resultara problemático, aunque bueno, en la mayoría de los casos sí lo era, ¿no? A pesar de todos estos intentos y de estos acercamientos. Lo monstruoso y lo terrorífico fueron expresiones que aparecían en la mayoría de los relatos de las mamás y de los papás. Ahorita voy a leer una serie de fragmentitos para que se den una idea. Bueno, en el momento en que el hijo le dice, es que tengo dudas, creo que no me gustan las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en ese momento las mamás y los papás ya fijan una identidad y a lo mejor el chico o la chica todavía ni siquiera se quiere definir, ¿no? Algunos hasta ya manejan esto de soy queer, ¿no? Para la mamá es así como ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, eso es una situación que también va a perfilar un tipo de experiencia en las mamás y los padres, ¿no?
Bueno, después se da un proceso centrado en mirar ese cuerpo extraño. Aquí quiero como poner en contexto que hay todo tipo de preguntas, ¿no? Desde las que les decía por qué se hizo homosexual, fue porque lo violaron. La vecina me dijo que los pollos tienen muchas hormonas y nosotros consumimos mucho pollo. Fue un castigo de Dios. Yo no deseaba ese embarazo y sin embargo lo tuve. Yo lo provoqué. Una maestra en la escuela decía que tuviéramos cuidado porque que no dejáramos ver a los niños la caricatura de Ratman y medio, si ustedes se acordarán de eso, porque entonces se van a volver raros los hijos, ¿no? Y mi hija lo veía de chiquita, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas, había una serie de culpa, de vergüenza, pero al mismo tiempo otra cosa que aparecía era esta sensación de no te me acerques. Hay un cuestionamiento ahí, ¿no? Que tiene que ver con en qué te has convertido, ¿no? Radicalmente en ese momento, cuando ya es una noticia oficial, ese hijo conocido de toda la vida, ese hijo consentido, esa hijita que tenía un sobrenombre, que era tratada de cierta manera, en ese momento se convierte en un otro radical, un extraño que amenaza la estabilidad familiar, no solamente por el tipo de vida o el estilo de vida que puede llevar ella, ¿no? El mundo gay imaginado nos lleva a muchas personas a pensar que se trata de un mundo desbocado, un mundo desbordado de placeres, de lujuria, de drogas, etcétera, ¿no? de enfermedad, ¿no? Entonces, no solo es eso, sino esta otra persona que se me presenta ante mí, de pronto no solo cuestiona la vida, me está cuestionando a mí. ¿Qué soy yo contigo ahora? ¿Cómo me has transformado? ¿Qué tipo de madre ahora me he convertido ahora que me dices esto, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito poner en contexto. Claro, se enfrentaron con esa alteridad, ¿no? ¿Quién eres y qué soy yo contigo en esta relación, ¿no? Veíamos esta parte de las diferencias, ¿se acuerdan? Bueno, yo quisiera aquí como puntualizar que a mí no me gusta utilizar el término de aceptar o rechazar al hijo. Me parece que es un término que no da cuenta de toda la trayectoria que se vive en el proceso de encontrarse con el otro, ¿no? de poder ubicar este lugar del tú y yo. Yo hablo de reconocimiento. A mí me gusta más usar el proceso de reconocimiento porque habla de todo un trabajo de reelaboración subjetiva, emocional. Hay un tránsito emocional disperso que va a ir generando distintas cosas, ¿no? Distintas preguntas, distintos desplazamientos, hasta poder como llegar a este momento de, a ver, ya pasé por toda una serie de cosas, te rechacé, no permití que comieras en la mesa con todos nosotros, no permitía que tomaras el mismo vaso, etcétera, ¿no? Ahorita voy a hacer una lectura para que vean un poquito estos fragmentos, pero finalmente llega un momento, y para cada mamá, para cada papá es distinto, pero llega un momento en que, a ver, estoy aquí, ¿y quién eres? ¿No? Voy a ver de quién es ese hijo que no conocía y del cual me perdí tanto tiempo, ¿no? Vamos a encontrarnos, vamos a reconocernos. Entonces, el proceso pues es lento, ¿no? Y esto me sirve para establecer a mí me parece, yo he estado vinculada con el activismo LGBT, pero me parece que hay que hacer una distinción entre el discurso que se hace desde la militancia, desde el activismo, para decir que eso es homofobia, que son homofóbicos, etc. Pero para el plano de la investigación y para comprender en profundidad procesos sociales y subjetivos, culturales, me parece que la homofobia no alcanza para dar cuenta de lo que implica todo esto que ahorita les hablé, ¿no? Entonces yo más bien hablaría de un proceso para reconstruir la hospitalidad, porque bueno, se comprometen muchas tramas, ¿no?
Bueno, aquí sí me gustaría como cuando les presento la diapositiva, pero entonces ya daría lugar a una lectura. Nada más son 60 hojas, no se preocupen. No te preocupes, tenemos planeado para sí. 6 de la tarde. Perfecto. Bueno, en el espacio de la intimidad familiar se dan acercamientos con ese hijo extraño para identificar, distinguir, ¿no?, de quién se trata, y estos atisbos, a veces hay un toque de crueldad. Lo que se generó después del duelo, porque hay un duelo, evidentemente, mi hijo no es heterosexual, mi hijo ya no va a tener familia, hijos, ya no voy a ser abuela, abuelo, ¿no? Se hacen una serie de cuestionamientos. Después de ese momento, cuando empieza a haber este encuentro, hay una pregunta muy interesante que se van haciendo las mamás y los papás. Es decir, reconocen todo el daño que ocasionaron y se preguntan esto, ¿no? ¿En qué fallé? Pero esto lleva, es muy interesante esto, porque esto lleva a las deudas. ¿Qué te debo? ¿En qué te fallé a ti? ¿No? Ya no como yo la que provocó que tú fueras anormal, sino en qué te fallé al darme cuenta todo lo que tú has vivido y que yo no estuve contigo, ¿no? Y entonces ahí aparece esta sensación como de deudas, la cual es muy interesante porque eso detona un proceso político que tiene que ver con, no solo se trata de ti, de mí, se trata de nosotros como colectividad, se trata de cómo poder ayudar no solo a ti como joven, sino a otras, ¿no? Eso aparecía mucho en las marchas, cuando las mamás iban a su primera marcha y veían pues que no estaban solos en el mundo, ¿no?, sino que llegaban y veían una multitud y veían a otras mamás y veían a otros papás y se daban cuenta, no soy la única, mi hijo no es el único, somos tantos, ¿dónde estábamos, no? ¿Por qué todas estas personas sufrimos tanto tiempo? ¿Por qué estuvimos encerrados? ¿Por qué no dialogábamos, ¿no? No encontrábamos un espacio para el diálogo, para el encuentro? Entonces, esta falla, esta sensación de falla, llevó a muchas de las mamás a cobijar no solamente a su hijo, sino a otros. Había mamás que abrían su casa, primero, fíjense, inicialmente de avergonzarse de que su hijo empezaba a salir un poquito amanerado, o que empezaba a usar una vestimenta un poco extraña y que los vecinos vieran eso y solicitarle al hijo que dejara de vestirse de tal o cual manera. Llegó un punto en que esa mamá decía, tráete tus amigos, a los que veas que tienen un problema, y aquí reúnanse, ¿no? Tengan su grupo, y yo como mamá pues les daré un consejo, pero que no sepan que están abandonados, ¿no? Entonces eso habla de un proceso que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Es muy interesante hacer un estudio de, pues sí, seguir las emociones como catalizadores políticos, ¿no? Las emociones como brújulas posibles para entender otros procesos, pues sí, más amplios, más extensos, que van más allá de la experiencia subjetiva, ¿no? Y también aparece otra cosa, que es la capacidad cuidadora, ¿no? El amor como una experiencia también política, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo cuidar? ¿Qué puedo hacer por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poquito como una experiencia distinta, que ya era insertarse en una experiencia colectiva con otras mamás, con otros papás. Y bueno, aquí es en donde yo hablo de la hospitalidad, estos primeros acercamientos que llegan al punto de reconocerse, ¿no? Partamos del siguiente hecho. En el mundo que habitamos nos topamos con la contingencia, lo inesperado, la extrañeza. Así, en la vida existen desvaríos, mutaciones, pérdidas que no fueron un acto de voluntad, sino que se manifiestan como contingencias que irrumpen, que se entrometen en la vida cotidiana, tocan la puerta esperando una respuesta, emulando un juego estratégico. Hice esto, estoy aquí, te toca. Súbitamente es posible colocarse en el lugar de la recepción y el encuentro a manera de lo que Derrida concibe como principio de hospitalidad, es decir, acoger al otro. De modo que la vida humana es menos un conjunto de iniciativas soberanas que respuestas a invitaciones que el mundo nos hace, frecuentemente sin nuestro consentimiento.
Tal pareciera que, como muestran los autores de novelas trágicas, para descubrir la complejidad y riqueza de la vida, es necesaria la conmoción del sufrimiento trágico, y la condición humana, además de ser un asunto histórico, es resultado de la contrariedad. Así que la contingencia y la extrañeza se convierten en huéspedes no invitados, son aspectos inevitables de la vida en un momento incierto y hostil, y ante esto no hay más que dos caminos. Dice Bartra: frente al otro radical hay dos actitudes posibles, la libertaria del carnaval y la represiva del exorcismo. Aceptar la confrontación con la alteridad como experiencia emancipadora o rechazarla como insoportable amenaza. Y las actitudes persecutorias aún son las más frecuentes. Con hipocresía o aspaviento y en nombre de la normalidad, la sociedad mexicana repele sutilmente a rencos, cuchos, chuecos, contrahechos, entecos, tilicos, espiritufláuticos, ñengos y jorobetas. Le saca la vuelta a pintos, albinos y cacarizos. Ve con disgusto a viscos, prógnatas, leporinos. Le incomodan los idos, ideáticos, pirados, lunáticos o loquitos. Rehuye a negros, prietos, chales. Desprecia a los pelos necios y pata rajada. Le incordian ateos y aleluyas. Compadece a inéditos, viejitos, cieguitos, tontitos y otros disminuidos. Condena a jariosos y nalgaprontas, y de plano rechaza a jotos, vestidas y tortilleras. El campo que presento se centra en comprender en su complejidad el rechazo, aceptación hacia las sexualidades periféricas, pues se convierten en un encuentro con el otro, huésped no invitado, aunque sea conocido, que irrumpe en el hogar familiar. En otras condiciones, a ciertos sujetos podría despertar indiferencia, incomodidad o asquito, como en una ocasión lo declaró un gobernador de Jalisco, ¿recuerdan? Hace años. Pero en el entorno familiar esa alteridad además se torna amenazante. No es uno de ellos, es uno de nosotros el que porta la extrañeza, la ambigüedad, la distorsión, lo monstruoso. Uno de nosotros que cuestiona el orden familiar, su ortodoxia sexual, el vínculo filial y el lazo social. En suma, la estancia y relación con este mundo, tal como una madre expresó. Sabes, es chistoso, yo tenía amigos gays en la carrera de actuación, algunas amigas lesbianas. Con los hombres no me incomodaba nada, y con las mujeres, pero me sorprendía. Sí he tenido tantos amigos gay y los he apoyado, los he acompañado, pero ¿por qué resulta que esto me está doliendo tanto? Claro, pues es tu hijo, ahí cambia. Pues quieres a tus amigos con todo tu corazón, pero cambia mucho cuando es tu hijo. Ese ya es un sentimiento diferente. Entonces, ese otro que anuncia la diferencia radical, la frontera entre lo permitido y lo prohibido, lo establecido y lo disruptivo, lo estético de la vida y lo abominable de ella, toca la puerta para ser reconocido, y en ese intento termina por transformar a los sujetos que habitan esa casa, tal como lo expresó un padre. Mi hijo me rompió toda una estructura, una forma de ver la vida. O en palabras de una madre, uno no se imagina que nuestro hijo va a ser tonto, irresponsable, homosexual. La madre se crea una imagen que tiene que ver con lo que le enseñaron. Es como una programación. La diferencia de ese otro emerge entonces como signo que produce identidad. Yo soy, pero también ambigüedad. Tú, si tú eres este o aquel, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo contigo? ¿En qué me estoy convirtiendo? De ahí lo monstruoso de esa experiencia. Una madre que ahora es activista cuenta que descubrió a su hija por cartas y después la vio besándose con otra chica. Y platica, lo que me impactó fue leer que los nombres eran femeninos. Y pues yo decía, no, estoy mal, estoy interpretando, no está pasando. Hasta que la descubro con la novia en la casa. Al momento no hice nada, pero sí sentí un vacío terrible en mí. Sentí como si la tierra me chupara, y después intenté hablar con ella y fue cuando me dijo, amo a esta muchacha. Y yo decía, no puede ser, ya había tenido novio, al novio ya lo habíamos conocido, le habíamos puesto los límites de una casa decente y no lo podía concebir, y a partir de ahí se empezó a desatar una situación muy difícil para ella, para mí, para todos. Hablar con mi pareja y decirle, tu hija dice que es lesbiana, ¿qué vas a hacer? Y en ese ¿qué vas a hacer? Estar esperando que él reaccionara con un le voy a dar una madriza para que entienda. La monstruosidad y lo terrorífico fueron expresiones encontradas.
A decir de Bergman y Luhmann, el conocimiento que se desprende de la vida cotidiana está guiado por el qué y el cómo, no por el por qué. De ahí que cuando irrumpe un acto como la confesión, la existencia no solo se ve alterada, sino trastocada por la necesidad de buscar explicaciones conducentes a sufragar las preguntas. En los fragmentos siguientes se hace evidente este vertiginoso viaje. Dice una mamá: un día yo entro en su cuarto pensando que estaba solo y encontré la ropa interior de él y la del chico en el suelo. Me asusté mucho. Yo decía, ¿por qué? No hice ningún escándalo. Se fue el otro muchacho y ya después le dije, oye, ¿por qué tu ropa interior con la de este chico? Y obviamente se sintió muy mal. Entonces le pregunto, ¿eres gay? Y él me dijo, yo creo que sí. Y yo, ¿cómo que crees que sí? Es que todavía no sé, mamá, estoy confundida. El hijo ya tenía 26 años, ¿eh? Y yo, pues es una cosa muy seria como para que estés confundido, es algo que debes de resolver. Sí fue como un shock, sí me puse a llorar, a reclamar, como si mi hijo tuviera la culpa. Hasta llegué a pensar que mi hijo era un monstruo, la monstruosidad. Otra mamá dice, ella se puso muy nerviosa. ¿Qué es lo que me ibas a decir, hija? Es que, mamá, yo estoy muy bien, estoy tranquila. Yo dije, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Estaba muy nerviosa, como que se enredaban las palabras y yo me estaba angustiando. Y mi otra hija, ándale bebé, ya dile, mamá, soy gay. Y yo no pensé nada, ni me enojé, o sea, no era yo. Tenemos una mascota y les dije, saquen a Ninfa. Pero cuando se fueron dije, no se vale que ella haya tomado esa decisión, porque recordé a su novio, recordé al otro exnovio y estaba yo muy enojada. Cuando regresaron fue el caos, porque lo empecé a digerir, pero de manera totalmente negativa, y le dije, me quiero morir, yo no voy a aceptar esto, no quiero, no tengo por qué soportarlo. ¿Cómo es posible? ¿No te da asco? ¿Pena? Para mí era una falta de respeto hacia la manera en la que yo la eduqué. Todo lo peor que me pudo haber ocurrido en ese momento, se lo dije y le dije, yo ahorita me mato, yo no voy a aceptar esto. Entonces intenté tomar pastillas, me las quitaron y todas las medicinas. Luego fui a la cocina, agarré un cuchillo, yo estaba fuera de mí, hice un drama. Yo tengo un hermano gay, ella le habló a mi hermano, llegó de madrugada y trató de calmarme. Es que tú no sabes, a lo mejor esto es de genes, no sabemos. Lo importante es que ella se acepta, le dijo su hermano. El oír, no debes preocuparte porque ella se acepta, esas palabras a mí me lastimaban más, me enojaban, me daba asco, coraje. Lloré toda la noche, un llanto que denotaba desesperación, vergüenza, coraje. Mi hermano me dijo, ¿qué harías? ¿Qué sentirías si ella muriera? Si no mal recuerdo, le dije, prefiero verla muerta. Bueno, en los relatos anteriores vemos un primer momento de ruptura en la historia familiar. Todos inician con esta descripción dramática, ¿no? Y como si fuera un caos, como el apocalipsis, ¿no? Una de las primeras reacciones encontradas en las madres fue que el hijo deja de ser un sujeto normal para transformarse literalmente en otra cosa, que produce una sensación de extrañamiento del propio cuerpo. Para mí Gabriela, su hija, ya no era una mujer, Gabriela era algo. O sea, ni siquiera era una persona, era algo. Cuando me entero me deprimo, de momento me siento diferente, me siento rara, o sea, mucho miedo a todo lo que me rodeaba. Eso lo decía otra mamá. Otra mamá dice, ella me decía, oye, pero no te pongas así, y yo le decía, no, ni te me acerques. Sentí un rechazo horrible hacia ella, como asco, porque me sorprendía mucho a mí ver a las parejas de hombres o mujeres, ¿no? Bueno, entonces con estos relatos vemos cómo está puesta la vulnerabilidad, ¿no? Y retomo algo, lo repugnante, según nos sitúa en el campo del asco, aquello que nos conduce a lo pútrido de la muerte, al no ser y a la falta de humanidad. El asco se torna como la forma primordial de reacción humana a lo abyecto. El asco representa el sentimiento que califica la separación de las fronteras entre el hombre y el mundo, entre sujeto y objeto, entre interior y exterior. Todo lo que debe ser evitado, separado y hasta eliminado.
lo peligroso, inmoral y obsceno entra en la demarcación de lo hediondo y asqueroso. La vergüenza cala más profundo que cualquier control social específico respecto de las normas. Ha servido a lo largo de la historia como un recurso en la práctica de castigo. Dice Nussbaum que ella se pregunta ¿de dónde viene la vergüenza? Ella dice que está por lo general relacionada con ideales o normas serias y por tanto es siempre moral. Además puede estar estrechamente relacionada con la humillación y el bochorno, de tal forma que la humillación es la cara activa pública de la vergüenza, además de que suele afirmar que la persona en cuestión no está a la par de otros en términos de dignidad, mientras que el bochorno tiene que ver con algo de nuestra situación social, pero es de tiempo breve. La vergüenza cala más profundo, ¿no? Lleva a una carga moral, a la humillación pública, si se respaldan o si se aceptan las prácticas homosexuales, porque esa apertura podría contaminar o denigrar a la integridad de ese jovencito, ¿no? Entonces, bueno, eso es como el antecedente, y esto nos lleva a esta parte que tiene que ver ya propiamente con mirar de nuevo al hijo, con dar un paso hacia otorgar su humanidad, ¿no? Luego de un proceso complejo de resignificación de la no heterosexualidad, las madres pasaron por uno distinto. La operación de producir un cuerpo extraño se revierte para regresarle su condición humana. Ese otro no es tan distinto a mí. Mirar de nuevo al hijo una vez que se ha pasado por momentos críticos es resultado de una configuración compleja de la subjetividad que implica la movilización de emociones. Vergüenza, culpa, por ejemplo, generan una disputa en la maternidad y el vínculo con ese hijo para dar lugar a un trabajo de reconocimiento y acogida. Aunque es preciso decir que no se trata de un pasaje lineal ni determinado, sino yuxtapuesto, procesual y disperso. Además de los reacomodos en las formas de concebir epistemológicamente al hijo, bajo las consignas de saber quién eres, de reencontrarse con él, la relación que se establece con el hijo se da en contextos de agresividad, ¿no? Una distancia entre la familia y el hijo extraño, a veces sutil y en otras muy obvia, marca el inicio de una disputa por la diferencia y la distinción del otro, ¿no? Nosotros somos diferentes a ti y al mismo tiempo tratar de regresarlo a su origen, pero tú eres uno de nosotros. En la jerga común se diría que se trata de comportamientos homofóbicos basados en un miedo u odio irracional a personas homosexuales. Pero lo que sucede es más complejo y no como resultado de una reacción a una agresión per se. Una mirada superficial de lo que muestra es que puede incluso vislumbrar la existencia de un acto como crueldad, ¿no? Para Nietzsche, por ejemplo, hemos de cambiar las ideas que tenemos acerca de la crueldad y abrir los ojos. Hemos de dejar de lado esa estúpida psicología de antaño que sostenía que la crueldad solo surge a la vista del sufrimiento ajeno. También se da un goce intenso ante el sufrimiento propio, ante el dolor que nos infligimos. Lo que le impulsa y le incita íntimamente a ello no es sino la crueldad, el peligroso estremecimiento de una crueldad dirigida contra nosotros mismos. Para Nietzsche, incluso el conocer mismo, el conocimiento es un acto de crueldad. Dice él, considerar las cosas de una forma profunda y radical es ya una violación, un deseo de hacer daño a la voluntad basada del espíritu que tiende siempre a la apariencia y a lo que se encuentra en la superficie. En toda voluntad de conocer hay una gota de crueldad. Lo que encontramos es que en el espacio de la intimidad se dan acercamientos, en este identificar y distinguir. Reconocer implica un volver a conocer algo, una cosa, situación, un concepto o un hecho. El reconocimiento es volver a aprender el sentido de los objetos, pero esta aprehensión marca una acción mental por parte del sujeto en la que, a través de identificar, relacionar y distinguir, las notas de sus objetos alcanzan la posibilidad de un conocimiento más profundo. Paul Ricoeur plantea que el reconocimiento refleja un movimiento propio de la aprehensión del mundo, que no es solo
teórico, sino que se desenvuelve en una esfera de la ética y la política hacia el otro. La operación identificar, distinguir, marca el movimiento de una dialéctica, destacando el papel activo del sujeto, pues él ejecuta la acción de reconocer algo fuera de su mismidad, constituyendo la relación con el otro un encuentro del ente distinto y opuesto, siendo así que el reconocimiento conlleva la necesidad de ser reconocido. Para identificar es preciso distinguir, y se identifica distinguiendo. Este requisito no rige solo la teoría del reconocimiento limitada al plano teórico, regirá también con igual insistencia todos los usos nacidos del cambio, de reconocer al ser reconocido. La persona humillada aspira precisamente a ser distinguida e identificada. Bueno, como he mostrado, ya con eso termino. El reconocimiento pone en relación a dos sujetos en sus diferencias para dar lugar a su condición de semejanza. Es resultado del encuentro con el rostro del otro, con la interpelación que se constituye en esa relación como voluntad de saber. Vimos como el acercamiento al otro desde las primeras reacciones familiares, las formas de problematizar la no heterosexualidad y producir un mundo gay imaginado, hasta la búsqueda de respuestas, implica un trabajo descomunal, todo menos mecánico y sin sentido. Pues trasciende de su condición moral para elevarlo a una operación ético-política que va de la necesidad de reconocerlo, aunque esto implique crueldad, para darle existencia social, para abrigarlo y darle un lugar de pertenencia en ese hogar y en ese mundo. Al fin y al cabo, la amenaza que representa el otro marca el inicio de una relación de coexistencia y, como sugiere Innerarity, una hermenéutica de lo extraño no está sometida a la lógica de la exclusión, sino más bien una lógica de la relación y el tránsito del que surge algo distinto. Ahí nos enfrentamos a nuevas perspectivas. Yo quisiera terminar leyendo un fragmento de Octavio Paz que dice: para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, fuera de mí, siempre horizonte. Piedra del Sol. Con eso termino. Muchas gracias.